Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Buenos días amigos, bienvenidos a este especial del Ciudadano TV donde abordaremos los principales aspectos analizados durante la reunión extraordinaria de cancilleres y ministros de defensa de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, realizado a inicios de esta semana en Quito, donde se trataron de manera directa temas inherentes a la seguridad, a fin de alcanzar medidas de confianza mutua por medio de la implantación de mecanismos de integración regional. Me acompaña Silvia Naranjo. Buenos días, Paula, y bienvenidos, amigos. Según el canciller de la República, Fander Falconi, tras la reunión que duró más de 10 horas, interrumpidas apenas por un breve descanso, los altos funcionarios de Estado de 11 de las 12 naciones representantes en la cita lograron acuerdos tan importantes como la aplicación de garantías formales y plenas para la seguridad regional, la negativa a aceptar como principio dogmático la extraterritorialidad para resolver problemas tan graves como el narcotráfico, terrorismo o la violencia. Pero ¿cuál ha sido la dinámica lograda por Ecuador como presidente pro tempore de la UNASUR en la consecución del principal objetivo establecido por los mandatarios en la reciente reunión de Bariloche, Argentina? Cristian Caiza con la información. Desde que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa asumió la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el pasado 10 de agosto, el denominador común ha sido la capacidad de reacción efectiva del organismo para tratar y resolver problemas neurálgicos que antes no eran discutidos abiertamente. Ahora el tema que centra la discusión es la anunciada presencia de Estados Unidos en 7 bases militares colombianas, lo que ha generado un clima de preocupación en toda la región. El anuncio de la instalación de 7 bases militares en territorio colombiano, uno de los países miembros de la UNASUR, pudiera convertirse en una tragedia. Yo cumplo con mi obligación moral de alertar. La respuesta del presidente Rafael Correa fue inmediata, convocando urgentemente a una cumbre extraordinaria de UNASUR para tratar exclusivamente este tema y dar soluciones integrales que beneficien a todos los países suramericanos. Para ver cuándo lo más rápidamente posible podemos hacer esa reunión, que yo creo que es muy importante. Encantada, Rafael, de recibir a todos los miembros de la UNASUR en Buenos Aires. La podemos hacer en Buenos Aires. Yo me comprometo a invitarlo personalmente al presidente Uribe. 18 días más tarde, periodo muy corto si se toma en cuenta la complejidad de organizar reuniones con el nivel necesario de efectividad en instancias tan representativas, San Carlos de Bariloche recibió a los mandatarios suramericanos, quienes ratificaron su compromiso de fortalecer a la región como zona de paz, de fortalecer la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, así como el rechazo a la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley. Hay que lograr el equilibrio entre la soberanía de un país y el legítimo deseo de seguridad de los vecinos de la región. Entonces, cabía esta discusión a nivel regional. Los jefes de Estado decidieron también que sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa se reúnan inmediatamente para que, en pos de una mayor transparencia, diseñen medidas de fomento de la confianza mutua y de la seguridad de la región, incluyendo mecanismos concretos para la implementación de garantías iguales para todos los países. Y eso ocurrió en Quito, curiosamente, 18 días después de la cumbre de Bariloche. La atención se centró en el problema colombiano, cuya delegación mostró de inicio buena predisposición para llegar a un acuerdo productivo. Quisiéramos ver de esta reunión una senda, un camino de cooperación, de confianza y sobre todo de lucha conjunta contra amenazas que no son comunes. Sin embargo, al final de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de UNASUR, y a pesar de haberse respetado completamente la agenda propuesta por los presidentes en Bariloche, la posición colombiana de reservarse la entrega de garantías sobre el acuerdo militar con Estados Unidos generó desacuerdos a pesar de los intensos esfuerzos del mandatario Rafael Correa como presidente pro tempore de UNASUR de conseguir que la región siga siendo una verdadera zona de paz, digna y soberana. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV.
Doctor José Antonio García Belaúnde, canciller del Perú, está presente en esta cita de cancilleres y ministros de defensa de UNASUR. ¿Qué real receptividad, cómo se recibió la carta del presidente Alan García para todos los miembros de UNASUR? Mire, en el debate que se suscitó en la mañana, prácticamente todos los participantes hicieron referencia a la carta, encontraron que la carta hacía un diagnóstico preocupante de la situación y de nuestra responsabilidad como gobernantes frente a nuestros pueblos. Encontraron que la carta tenía aportes muy interesantes en materia de lo que debía hacerse, transparencia, medida de confianza, pacto de no agresión, fuerza de interposición. Yo creo que la carta caló hondo a juzgar por los comentarios que se hizo. Ustedes, a través del documento, a través de su presidente, han dicho que se debe buscar un mecanismo para frenar el armamentismo, sí. Mecanismo de transparencia, confianza y de pacto de no agresión militar. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, mire, transparencia, que es muy importante. Tenemos que tener claro, todos debemos saber qué es lo que se está comprando, qué se está adquiriendo, cómo se está gastando el dinero. Confianza, medidas de confianza de todo orden, desde revisiones, evaluaciones, homologación de la información sobre los gastos, porque eso también distorsiona a veces. Y evidentemente un pacto de no agresión militar podría ser la última etapa, en donde existiendo este pacto, digamos, uno debería asumir que las necesidades del gasto en armamento se disminuye mucho, ¿no? ¿Cómo lograr también que cada país haga público la información de los montos, de los gastos militares, de mantenimiento de las instalaciones militares, etcétera? Bueno, a eso me refiero. Tiene que ser un compromiso. Todos nos comprometemos a ser público. Todos nos comprometemos además que la información que demos esté homologada. Digamos, hay países, por ejemplo, que lo que gastan en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas no lo contabilizan en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y otros sí. Entonces ahí podemos tener una distorsión. Hay que homologar. Así es, ahí podemos tener una distorsión, aparecer un país que gasta menos, aparecer que gastando más cuando en realidad lo que tiene es rubros que el otro no tiene. O sea, también necesitamos hacer ese ejercicio de homologación que nos permita saber exactamente cómo estamos gastando, qué estamos gastando y poder comparar. Hay unas cifras escalofriantes. Según la proyección que ha presentado el presidente Alan García, estamos hablando de un gasto de 38 mil millones de dólares en el cierre del año. ¿Cómo explicar esto a la comunidad internacional? Bueno, y eso que el presidente García ha tomado las cifras conservadoras. He leído unas cifras del Instituto de Estocolmo que hablan de mayor cantidad. Yo creo que nuestros pueblos no entienden cómo se está gastando tanto dinero en armas y a eso apunta el mensaje del doctor García, el presidente García. Nuestros pueblos no van a creer que nosotros queremos el bienestar de América, queremos la integración de la región y al mismo tiempo gastamos lo que gastamos en armas. Eso es. ¿Usted suscribe, canciller, lo que algunos medios internacionales dicen en la posibilidad de que exista una escalada militar en Sudamérica? Yo no creo que haya una escalada militar, hay una escalada del gasto, sí. Ya. Que es muy diferente. Claro, la escalada militar es pensar que estamos al borde del precipicio de una guerra. Yo no creo que estamos, ¿no?, en peligro de un conflicto militar. Yo no veo. Hay discrepancias, hay divergencias, las estamos manejando de manera diplomática o jurídica en algunos casos, llevando las cosas a la corte, pero yo no me imagino que haya, no percibo que en la región estemos en una situación de discrepancia, de diferencia, etcétera, que nos coloque al borde de un conflicto militar. No se percibe eso. Al principio esta cita de UNASUR, tanto en Bariloche como en Quito, hablaba del tema de Colombia, sí, y la relación con Estados Unidos a propósito de las 7 bases. Pero esto va mucho más allá, porque se trata de sincerar los costos, los gastos, de publicar y de transparentar. Bueno, es que el tema no es solo pues el acuerdo militar Colombo-Estados Unidos. El tema es qué está pasando en la región. Es cuánto se está gastando en la región, que realmente
fue un punto de partida hacia cosas también que nos comprometen a todos. ¿Colombia debería dar las garantías que se piden en algunos países de América Latina? Yo creo que sí, yo creo que no solo Colombia y Estados Unidos, nos preocuparía más que lo hiciera Colombia y no lo hiciera Estados Unidos, lo deberían hacer los dos. Perú, en torno a la adquisición militar, ¿cómo está en este momento? No, usted ha visto las cifras que ha publicado hoy una revista ecuatoriana, Vistazo. Es uno de los países que menos en proporción a su PBI es el de los Una países cuestión que más, menos. en cuanto a las relaciones Ecuador y Perú, atraviesa por uno de los mejores momentos. Tanto el presidente García como el presidente Correa tienen una extraordinaria relación, no a decir de sus pueblos, que es mucho más. ¿Cómo se encaminan, cómo se viabiliza esta relación bilateral? Muy bien, mire, sabe, yo creo que la paz de Brasilia, lo único que ha hecho, y en buena hora, no lo digo de forma peyorativa, ha hecho mejorar cada día más la relación entre estos dos pueblos y entre estos dos países. Tenemos tareas pendientes y siempre las vamos a tener, no nos preocupemos porque si convivimos en el mismo espacio siempre vamos a tener nuevas cosas que hacer. Me satisface ver que se ha avanzado mucho. Me satisface ver que en el parte peruana ciertos compromisos que teníamos los estamos cumpliendo o los vamos a cumplir para el final de este gobierno. ¿Y del lado ecuatoriano cómo ha visto? El lado ecuatoriano bastante mejor de la primera impresión que tuvimos. Cuando recién asumimos el gobierno, tuvimos la impresión de que el lado ecuatoriano del plan binacional estaba más retrasado. Hoy día tengo una visión más equilibrada, más justa y bastante mejor de lo que ha pasado. Incluso el presidente Correa pidió que existan estos gabinetes binacionales. Bueno, vamos a tener el 22 de octubre, vamos a tener la tercera reunión del gabinete binacional. Ahí se van a revisar todos los convenios. Ahí se revisan los convenios, se hacen nuevos proyectos, sí, va a ser muy importante eso. ¿Qué le dice Perú finalmente al Ecuador y a la comunidad internacional? Perú le dice al Ecuador que es un país hermano, es un país amigo, que tenemos un futuro común, que lo estamos trabajando, que debemos perseverar, que si algunas cosas no salen, pues tiene que ver también con nuestras limitaciones en los recursos, en las capacidades, pero que hay una voluntad de ambos gobiernos y de ambos pueblos que es maravillosa, que es una voluntad de paz y de entendimiento. Y que eso deberíamos transmitirlo a los demás países para que la región sea realmente una región de paz. Creo que la paz que hay entre Perú y Ecuador es emblemática hoy día. Muy gentil, canciller, muy amable. Tras el corte, conozca detalles de la posición de otras naciones miembros de la UNASUR en la discusión realizada en Quito a propósito del encuentro regional. No se vaya. Ministro de Defensa del Ecuador, Javier Ponce, el hecho de que se reúnan aquí en la capital ecuatoriana de por sí ya es significativo para Ecuador. Bueno, es significativo desde dos puntos de vista. Primero es significativo porque es una ratificación de que el Ecuador tiene la presidencia pro tempore de UNASUR y la presidencia pro tempore del Consejo Sudamericano de Defensa, por una parte. Y por otra parte, y esta es la continuación de Bariloche, es muy trascendente que estemos analizando por primera vez entre países de la región problemas que hacen referencia a la presencia extrarregional, en este caso Estados Unidos, en nuestro país. Entonces hay un doble motivo para sentirnos satisfechos de lo que está pasando. Los principales pronunciamientos de los diferentes países que acuden a esta cita tienen que ver con la seguridad que deben brindar los diferentes países para que se respete el derecho de cada pueblo y no existan lo que sucedió hace algunos meses con Colombia y Ecuador. Bueno, ahí lo fundamental, digamos, es defender la transparencia de la información. Esto es que sepamos exactamente bien cuáles son las estrategias y cuáles son las nuevas posiciones de las Fuerzas Armadas de cada país, el tema de equipamiento, el tema de recursos, etcétera. Entonces el tema de la transparencia es fundamental, el tema de la información es fundamental
y ahí cae uno de los aspectos centrales de este encuentro, que es el tema del convenio entre Colombia y Estados Unidos. Ese es un tema que no está del todo claro y que aspiramos a que en la medida en que se concrete ese convenio estemos en capacidad de tener garantías de que ese convenio no tiene ninguna afectación sobre la región. Justamente cómo garantizar a los países de la región para que cualquier acuerdo o convenio que se firme con otro país fuera de Sudamérica sea un convenio que se conozca, que se sepa de los detalles y que no estemos como en estas circunstancias. Ahí el tema de la garantía es fundamental y la primera garantía que nosotros hemos planteado y hemos exigido es el reconocimiento de la no extraterritorialidad. Esto significa un paso más allá de la simple declaración de la soberanía de cada país y de que cada país, el territorio de cada país es inalienable. Es un paso más en términos de reconocer que bajo el pretexto de combate al narcotráfico o al terrorismo no se invada otro país, como fue el caso de Angostura. La prensa internacional ha dado a conocer en los últimos días, a propósito de esta cita, cuánto se ha incrementado la compra de armamento en los países de UNASUR. Por un lado se habla de la seguridad de los países, pero por otro lado se está hablando de una escalada militar. ¿Es así como se podría ver? Yo creo que aquello de la escalada militar es un manejo mediático del tema. Yo creo que hay que mirarlo con más tranquilidad cada caso, hay que mirar con tranquilidad los objetivos en cada uno de los países. Yo creo que hay países que estamos buscando simplemente fortalecer nuestra capacidad disuasiva, esto es repotenciar nuestra operación militar y no mirar al vecino, no mirar al supuesto enemigo, sino mirarnos a nosotros mismos y fortalecer nuestra capacidad de operación en función de lo que nosotros necesitamos y consideramos que es importante tener en cuanto a operatividad. Pero sí es indudable que hay un desequilibrio militar. Justamente el hecho de que Colombia ceda 7 bases, estamos hablando de un desequilibrio militar en la región. Claro, hay síntomas evidentes de un desequilibrio militar, pero yo les repito, yo creo que es importante analizar cada caso. En el caso colombiano, lo que ha creado preocupación e intranquilidad en la región es el incremento de una presencia militar norteamericana en las bases colombianas. ¿Se puede garantizar como un evento, como un hecho vinculante de que los países tienen que dar a conocer necesariamente su información militar? Yo creo que ese es un elemento vinculante. De hecho, si las decisiones en el Consejo Sudamericano de Defensa y en la UNASUR se toman por consenso, se vuelven de hecho vinculantes. ¿Ecuador no teme entregar información, no tiene nada que esconder? Ecuador, yo creo que Ecuador dio un paso fundamental hace más de un año cuando eliminó la existencia de la Honorable Junta de Defensa y la reemplazó por una dirección de bienes estratégicos. Y la intención fue transparentar absolutamente el presupuesto militar, transparentar las compras, y eso es un poco lo que está ocurriendo. Entonces hay una visión de que hay un exceso de adquisición militar, pero yo creo que eso es efecto de la transparencia. En la medida en que no había transparencia, no había información, no se conocía con exactitud cuál era el nivel de enriquecimiento de las capacidades de defensa de cada país. Y este dato está todo claro en el Ecuador, es decir, ya se ha hecho todo el análisis, se ha investigado todo el material que tiene el Ecuador. ¿Se va a seguir adquiriendo material bélico? O sea, se va a repotenciar el material bélico y se adquirirá en la medida en que sea indispensable, en la medida en que vayamos mejorando nuestra capacidad operativa. UNASUR se convierte entonces en el evento más importante de la región, de los países de la región, para discutir por primera vez estos temas que antes no se podían discutir. Yo creo que es un proceso fundamental y en un tema tan sensible como el de la defensa, pero hay que pasar ya a los temas de orden social, de orden tecnológico, de orden científico, en los que UNASUR tiene un papel importante que jugar. ¿Qué le va a dejar tranquilo a Ecuador una vez que se conozcan las conclusiones?
Bueno, le va a dejar tranquilo al Ecuador el hecho de que hay una vigilancia regional sobre un convenio militar, que hay una vigilancia regional sobre maniobras en la frontera. Entonces yo creo que estos son elementos que favorecen a la tesis ecuatoriana de exigencia de seguridad en la frontera. Una cuestión más, se avecina una cita de cancilleres de Ecuador y Colombia en la ONU, en Nueva York. Se avecina también, usted puede reconocer si se avecina o no alguna cita de ministros de defensa de ambas naciones. Bueno, yo creo que el tema está ubicado en el campo de la diplomacia y de Cancillería. Lo primero que se dará es el contacto entre los cancilleres y será la diplomacia la que vaya estableciendo la hoja de ruta. Muy gentil, ministro, gracias. ¿Pero qué piensa Colombia y cuál es su posición en torno al pedido regional de transparentar los convenios que firma con Estados Unidos? Y sobre todo, si están dispuestos a ofrecer garantías reales y plenas para garantizar que ello no romperá la paz en la región. En exclusiva conoceremos el pensamiento del ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, después del corte. El ciudadano se encuentra en este momento con Gabriel Silva, ministro de Defensa de la República de Colombia, justamente una vez que ha terminado este encuentro importante de UNASUR, en donde ha reunido a cancilleres y ministros de defensa de la región, de los 12 países que integran el UNASUR. ¿Se encuentra satisfecho con los resultados aquí en la capital ecuatoriana, ministro? Bueno, en primer lugar quisiera darle un saludo muy especial al pueblo ecuatoriano, agradecer la hospitalidad al gobierno y a ustedes. Hemos sido tratados con la mayor amistad y consideración, entonces de verdad muchas gracias por esas muestras de hospitalidad. En segundo lugar, creo que tuvimos unas reuniones muy importantes. Debo destacar la presidencia del señor canciller, hizo un trabajo impecable en su conducción de las deliberaciones. Lo que pasa es que estamos aquí en unas circunstancias donde estamos construyendo una nueva doctrina conjunta de defensa y seguridad para América del Sur. Eso es un desafío muy grande, es un desafío realmente ambicioso. Entonces, pues hay avances, no siempre al ritmo que uno quisiera, pero yo diría que se pueden destacar 3 avances importantes. ¿Cuáles son? Uno, que tenemos una agenda que responde integralmente a las necesidades y a los planteamientos de los presidentes en Bariloche. 2, que ya tenemos unos textos en muchos de los temas decididos, avanzados, y podemos concretar los que hacen falta. Y 3, la reunión no pudo terminar como quisiéramos, no por falta de voluntad, sino por falta de tiempo. Ya, pero existe un tema que es fundamental, que es justamente el tipo de garantías formales y plenas que debe presentar Colombia tras el acuerdo que todavía no se ha firmado con los Estados Unidos. Este es el punto que quebró la reunión de UNASUR. No, la verdad no consideraría que esa es la razón. Yo creo que la razón es que la agenda que establecieron los presidentes tiene no solo un tema. El acuerdo de cooperación es un tema que para nosotros es menor, para otros no. Claro. Pero hay otros temas que son tan importantes para nosotros como lo son el acuerdo para los demás países. Si no hay simetría y si no hay equilibrio entre todas esas prioridades, pues es difícil avanzar. Creemos que así como algunos países que les preocupa el acuerdo quieren garantías de parte nuestra y estamos dispuestos a dar todas las garantías. ¿En qué momento presentarán las garantías? Perdón, permítame terminar. Claro que sí. Y quisiéramos ver igual compromiso como el que hemos expresado nosotros en temas como el narcotráfico, el terrorismo, el apoyo al tráfico de armas, el armamentismo regional, que son temas que yo creo que nadie puede decir que son menores. Algo global. Claro, es que esa es la idea. No nos podemos concentrar en una integración de papel, en un solo asunto, que solo le importa a algunos países. Hay que meter las agendas de todos. Ustedes también han dicho que debe conocerse más a fondo el acuerdo entre Brasil y Francia, Rusia con Venezuela. No hemos mencionado ningún acuerdo en específico, todos los acuerdos. Yo creo que las garantías son sobre todos los acuerdos. Los temas que interesan y preocupan a los países son todos estos. Aquí no podemos privilegiar lo que le preocupa a un país en desmedro de lo que le preocupa a otro. Lo importante, lo interesante, el gran avance es que todos mostramos voluntad de avanzar en todos los temas. La pregunta del millón es ¿cuándo presentan las garantías? Es que las garantías son sobre todos los temas. Ya. Colombia ha dicho estamos dispuestos a compartir los acuerdos que tenemos, a garantizar que, y de hecho los acuerdos nuestros todos lo dicen, a garantizar que nada de esos acuerdos llevará a violar la soberanía de otros países, a
a entender las preocupaciones de otras naciones, pero igualmente pensamos y creemos que los demás países han entendido que nuestras preocupaciones no son menores y son reales. ¿El acuerdo con los Estados Unidos cuándo se va a firmar? Está en un proceso constitucional en Colombia, en el Consejo de Estado, y una vez se surta ese proceso, deberá concluir. Esta preocupación de la extraterritorialidad de las decisiones hoy ha quedado más claro acá en Quito. Bueno, yo creo que es importante señalar que, como lo dijo el presidente Uribe en Santo Domingo, lo repitió en Bariloche, ese tema ya está superado y es claro y expreso, no solo en función de este acuerdo, sino como política que comparto totalmente. Esa es una actitud y una política que se ha asumido y que corresponde a la tradición de Colombia. ¿Usted cree que hay desequilibrio militar en América Latina? Creo que si continuamos por donde vamos, se pueden crear desequilibrios militares muy peligrosos para la estabilidad de la región. Finalmente, ¿usted se siente satisfecho con esta reunión en UNASUR? Totalmente. Uno naturalmente quisiera llegar a las metas que se propone, pero avanzar sólidamente es a veces mejor porque le da consistencia y seguridad y solidez a los acuerdos. Mi abuela, que era sabia, decía despacito y buena letra. Ya, perfecto. Muchas gracias por atendernos acá al ciudadano del programa oficial. Con el mayor gusto y un saludo muy especial al pueblo del Ecuador. Muy gentil, entonces hemos conversado con Gabriel Silva, ministro de Defensa de la República de Colombia, haciendo esta evaluación del encuentro de UNASUR. En todo caso, la preocupación fue más evidente en la delegación de Venezuela, que pidió mayor transparencia para generar esa necesaria confianza mutua. Tras el corte hablaremos con su canciller Nicolás Maduro. Siga con El Ciudadano TV. El ciudadano se encuentra en este momento con el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Con él vamos a dialogar sobre lo que ha significado este encuentro de cancilleres y ministros de defensa UNASUR aquí en la capital ecuatoriana. Canciller, gracias por atender a este programa del gobierno ecuatoriano. ¿Cuál es su sensación después de lo que ha significado largas horas de debate, de discusión, sin un documento que ha sido aprobado, pero con varias sensaciones? Bueno, creo que para los gobiernos de Sudamérica, el tema de las bases estadounidenses en Colombia ahora está más claro. Creo que ha valido la pena tanto el encuentro del 10 de agosto, 9 y 10 de agosto, porque recuerdo que el 9 de agosto tuvimos un largo encuentro de cancilleres sobre este tema, el primer gran debate. El 10 de agosto hubo el traspaso de la presidencia pro tempore al presidente Rafael Correa del Ecuador, y allí hubo un debate bien interesante y se tomó una decisión rápida por parte de los presidentes y presidentas de Sudamérica. Y luego fuimos a Bariloche el 28 de agosto. En Bariloche se dio un debate público con la verdad sobre la amenaza que significa estas 7 bases militares. Y se fijó una pauta de que debía realizarse este Consejo de Defensa y Seguridad extraordinario de UNASUR con la presencia de los cancilleres, ministros de defensa y los cancilleres. Se ha realizado. Me parece muy positivo que en estos 40 días se haya activado, pudiéramos decir menos de 40 días, 35 días realmente, del 10 de agosto al 15 de septiembre. Ecuador ha sido muy activo en esto, como presidente pro tempore. Y bien importante, porque lo que denunciamos hace 35 días, hoy ya es un hecho que es asumido con conciencia por toda Sudamérica. Las bases militares estadounidenses en Colombia son una amenaza contra toda Sudamérica. Hoy hay una reacción de la opinión pública de todos nuestros países. ¿Qué hemos encontrado en UNASUR? Hemos encontrado a los gobiernos muy claros, se le han plantado a Colombia, todos los gobiernos del continente, y le han exigido garantías. ¿Y qué ha hecho Colombia? Huir, como dicen, huir por la derecha, no dar garantías, hacerse los locos. Ahora, canciller, Colombia ha dicho que no va a presentar, o todavía no presenta las garantías plenas que exige la comunidad sudamericana, porque primero no se ha firmado el convenio con los Estados Unidos. Y en segundo lugar, ellos también piden garantías a los demás países en la lucha contra el narcotráfico, contra lo que ellos llaman el terrorismo. Nosotros hemos planteado que en vez de una alianza con los Estados Unidos para seguir haciendo una guerra que tiene más de 60 años, que tiene varios miles de muertos, que ha desplazado 4 millones de colombianos hacia Venezuela y no sé, miles de colombianos hacia el Ecuador, 400.000 colombianos hacia el Ecuador, que en vez de estar haciendo una alianza con el norte para la guerra, haga una alianza con Sudamérica para la paz. El Plan Colombia ha significado en Colombia
el aumento del cultivo de cocaína y de marihuana, de producción de drogas hacia los Estados Unidos. Eso no lo dicen. En Entonces, 10 para años, usted no hay justificación de que por qué Colombia no presenta esas plenas garantías. Claro, imagínate tú, un país que está instalando 7 bases militares de un imperio como los Estados Unidos. No hay un lugar en el planeta Tierra donde los Estados Unidos esté instalando 7 bases simultáneamente. No hay un lugar en el planeta Tierra. ¿Por qué lo está haciendo en Colombia? ¿Por qué lo está haciendo en Sudamérica? ¿Quieren combatir el narcotráfico? Que dejen que Sudamérica, países como los nuestros, que tenemos éxito en la lucha contra el cultivo de droga, contra el procesamiento de droga, contra el tráfico de droga, los ayudemos. Que ellos más bien se planteen el tema de la paz. El conflicto armado colombiano no tiene solución militar, son 60 años de guerra y no tiene solución militar. Tiene que ir Sudamérica, como nos hemos declarado, zona de paz, Sudamérica, por unanimidad de los gobiernos de Sudamérica. Tenemos que ir con un plan suramericano para la paz en Colombia. Entonces, pese a estos avances de la verificación in situ, incluso que se podría dar en las próximas semanas, pese a que existe una conciencia de que no puede existir un país que pueda invadir a otro, el tema de la no presentación de garantías plenas sigue siendo un obstáculo para la unidad y para la conciencia plena de América Latina. Bueno, claro, porque esto es un golpe de UNASUR. Nosotros lo dijimos. El golpe de Estado, el 28 de junio, contra el presidente Zelaya de Honduras, pretendió ser un golpe contra el ALBA, para detener el proceso de integración acelerada en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo político, que tenemos los países del ALBA. Y la instalación de bases militares, un mes después, el anuncio, que fue el 20 de julio, casi un mes, la instalación de 7 bases militares por lo menos en Colombia, ha pretendido y pretende ser desde la élite del poder militar estadounidense un golpe contra UNASUR. No quieren que UNASUR se consolide, porque nos quieren divididos. Quieren que los países de Sudamérica estemos enfrentados unos contra otros, estemos en guerra política, en intrigas, en divisiones. No quieren que seamos dueños de nuestros propios recursos naturales. Aquí, en Sudamérica, están las más grandes reservas de petróleo del mundo entero. Están las más grandes reservas de gas. Están las más grandes reservas de agua del mundo entero. Están las más grandes reservas de biodiversidad en el Amazonas. Están las más grandes riquezas del futuro de la humanidad. Y los Estados Unidos le tienen puesto el ojo a esas riquezas. Y cuando ellos instalan estas bases militares, es porque tienen un plan de despliegue mundial y hacia Sudamérica para lograr la superioridad militar, recomponer la hegemonía política y más temprano que tarde, como lo dicen sus propios planes, cerca del año 2020-2025, ponerle la mano a las riquezas naturales del continente. ¿Por qué ha dicho usted, canciller, que la Hillary Clinton, la señora Clinton, no tiene sus declaraciones de asidero ético cuando habla de la compra de armas de Venezuela a Rusia? Claro, imagínate tú, un país como Estados Unidos, que gasta billones de dólares, billones, miles de millones de dólares, para mantener guerras en Irak, en Afganistán, ensayando armas de todo tipo, que tiene un arsenal nuclear gigantesco como tiene los Estados Unidos, que está amenazando con instalar 7 bases militares en Colombia. ¿Qué moral puede tener para hablar de cualquier país del mundo, y menos de Venezuela? Venezuela está haciendo lo que tiene que hacer cualquier país nuestro. Nuestro país lo que está haciendo es acelerar su capacidad de defensa militar. Tenemos que hacerlo. Nosotros le hemos comprado a Rusia capacidad, la más alta tecnología que hay en el mundo en este momento, afortunadamente, gracias a Dios, para defendernos de los aviones, para tener la mejor defensa antiaérea que pueda tener cualquier país del continente. Nosotros estamos obligados a hacerlo. No son armas ofensivas, no son armas para agredir a ningún país y hermano de la región. Es para defendernos. Claro, son armas disuasivas de la más alta tecnología y además estamos preparando a nuestro pueblo, nuestro ejército, nuestras milicias, nuestro pueblo, porque nosotros tenemos que garantizar la estabilidad, la paz, la independencia de nuestro país. Da vergüenza que a 200 años de la gesta independentista de la generación de libertadores, que recorrieron todas estas tierras, expulsando de aquí al Imperio Español, un gobierno del continente, Colombia precisamente, que fue el concepto de Bolívar, para unificar esta parte de Sudamérica, le está entregando su territorio, le esté dando inmunidad a los soldados norteamericanos para que vayan a violar sus mujeres, para que vayan a traficar con armas, con drogas, como ya lo han hecho. Eso es vergonzante.
¿Existe para usted un desequilibrio militar en Sudamérica? Lo está creando Colombia con la presencia de 7 bases militares. Nosotros lo que estamos haciendo es garantizar la defensa básica de nuestro país. Nuestro país más nunca va a ser territorio colonizado por nadie, por ningún imperio. Colombia pide que Venezuela presente las garantías de su acuerdo con Rusia, al igual que Brasil el acuerdo con Francia, un poco para dar su versión y su punto de vista respecto a la exigencia de los países sudamericanos de que presente plenas garantías del acuerdo con Estados Unidos. Ustedes deben saber que en el debate que se dio en UNASUR el día de hoy, tanto Brasil como Venezuela y todos los países del continente, excepto Colombia, dijimos que estamos abiertos para dar a conocer todos los acuerdos de cooperación militar que tenemos con el mundo entero. Todos, todos. Si quieren saber, ya el presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, lo dijo en el aló presidente del domingo. Mostró todo el equipamiento militar que estamos adquiriendo, el costo, dónde está. Nosotros estamos abiertos, nosotros somos transparentes. Ante UNASUR, nosotros tenemos todas las garantías de lo que estamos haciendo, que además lo estamos haciendo aceleradamente por una necesidad, por una amenaza. Nosotros no podemos ser irresponsables frente al futuro. Ante una amenaza como esa, nosotros hacernos los sordos, hacernos los ciegos y no tomarla con la responsabilidad que amerita el caso. Fíjate tú, hace 35 días nosotros vinimos aquí a Quito, hicimos la denuncia debida ante UNASUR. Hoy, 35 días después, los gobiernos del continente nos han dado la razón de que nosotros teníamos razón a alertar al continente de esta inmensa amenaza que se cierne sobre el futuro de Sudamérica, al Colombia, a la oligarquía colombiana, abrirle las puertas y entregarle su tierra. Canciller, a propósito, en los próximos días el presidente de Ecuador visitará Venezuela, un encuentro con el presidente Chávez. ¿Cuáles son los puntos positivos de esta visita oficial del presidente ecuatoriano? Bueno, nosotros tenemos, como sabes, un conjunto de convenios de cooperación que han ido mejorando en calidad, incrementándose en diversos temas que tienen que ver con la energía, con el desarrollo siderúrgico, con el desarrollo industrial, con el desarrollo comercial, con el desarrollo cultural, educativo, comunicacional, de telecomunicaciones, tecnológico, financiero. Y los dos presidentes, el presidente Rafael Correa y el presidente Hugo Chávez, han decidido un mecanismo muy útil, muy importante, que es reunirse de manera regular cada 3 meses por lo menos para revisar colectivamente los consejos de ministros de ambos países cómo marcha el curso de estos proyectos de cooperación. ¿Hay algún punto específico, uno que ya se va a anunciar como un logro? Bueno, hay muchos. En todo caso, habría que esperar la reunión para que en el transcurso de lo que es la evaluación de los proyectos que están en desarrollo y de los nuevos proyectos que seguramente surjan en esta reunión, puedan hacerse los anuncios respectivos. Su reflexión final ante el pueblo ecuatoriano. Bueno, nosotros nos vamos muy contentos porque hemos encontrado mucha claridad sobre lo que está sucediendo en Sudamérica. Y la mayor garantía para la paz y para el futuro de Sudamérica es la conciencia que hay hoy de nuestros pueblos, de nuestros dirigentes, de nuestros presidentes, de nuestros gobiernos, y unirnos. Hoy Sudamérica, frente a la amenaza que significa Colombia y las bases estadounidenses, ha dado una demostración de espíritu de unión. No hubo un documento, porque para que hubiera un documento definitivo, tienen que ser aprobados por consenso los 12 países, pero hubo 11 países que estuvimos de acuerdo en los principios básicos de lo que debe ser un continente suramericano de paz, de estabilidad, sin bases militares estadounidenses, y creo que eso es bastante, eso no se veía antes. Antes eran gobiernos sumisos, de rodillas al imperio norteamericano, hoy no, hoy hay gobiernos independientes, con voz propia, y además gobiernos con una gran conciencia suramericana. Estamos en un buen tiempo. La próxima década, estamos seguros, 2010-2020 va a ser la consolidación de toda esta lucha de ideas, de toda esta conciencia que se ha levantado en el continente. Muchas gracias, canciller, muy gentil. El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, aquí en El Ciudadano, en esta evaluación de lo que ha significado este encuentro aquí en la capital ecuatoriana y la tarea que seguirá, especialmente para el Ecuador, de continuar con estos encuentros bilaterales con el fin de superar estas grandes y profundas diferencias que se mantienen aún en el continente. Finalmente conoceremos cuáles fueron los avances reales logrados en Quito de la mano del representante de la presidencia pro tempore de la UNASUR. Esto es El Ciudadano TV.
El ciudadano se encuentra en este momento con el canciller de la República del Ecuador, doctor Fander Falconi, para analizar lo que ha significado este encuentro, esta cita de cancilleres y ministros de defensa de UNASUR aquí en la capital ecuatoriana. Canciller, ¿cuál sería el titular que usted le pone a esta reunión? ¿Qué pasó en esta reunión aquí en la capital ecuatoriana? Bueno, yo creo que más que un titular, porque se le podría reducir mucho la noticia a un solo elemento, porque ha habido varios aspectos que vale mencionarlo. En primer lugar, hay un fortalecimiento del proceso de integración alrededor de un órgano multilateral, que en este caso es UNASUR. El Ecuador tiene en este momento la presidencia pro tempore de UNASUR. Nosotros hemos cumplido con mucha responsabilidad en la medida que hemos elaborado una propuesta para crear medidas de confianza y de transparencia en términos regionales. Hemos cumplido con ese mandato y ha habido una discusión abierta, franca y transparente alrededor de los temas de seguridad provocados por un acuerdo militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos que ha generado un conjunto de legítimas preocupaciones a nivel de la región. Alrededor de estos aspectos ha habido una convocatoria por parte de la presidencia pro tempore de UNASUR. Es una reunión extraordinaria, fue una reunión extraordinaria tanto de cancilleres como ministros de defensa. Nosotros iniciamos nuestro trabajo a partir de un documento base. Este documento base fundamentalmente situaba mecanismos de información, de transparencia, de verificación conjunta, el establecimiento de garantías. Este documento, este texto fue alimentado positivamente por las visiones de la Cancillería peruana, de Brasil, de Argentina, y finalmente enfrentamos una discusión franca y transparente. En un conjunto de temas relacionados con los aspectos de seguridad pudimos encontrar fácilmente consensos. Pero también hubo... Por supuesto, hubo disensos absolutamente bien marcados, y estos disensos tendrán que tener un tratamiento diferente en temas que son fundamentales. No estamos hablando de disensos de un orden superficial, estamos hablando de cosas sumamente complejas que merecen también un análisis en este sentido. Revisemos, por ejemplo, un avance que ha sido importante y significativo, el intercambio de información y transparencia en la adquisición de... Ahí hay un punto clave, digamos, no estamos hablando de cualquier punto, estamos hablando de generar un mecanismo de transparencia alrededor de la información de presupuestos, de gastos militares, de equipos. Que será vinculante, siempre. Está dentro del contexto de un acuerdo multilateral donde hay un compromiso, digamos, de los países que adquieren este tipo de elementos. Entonces estamos hablando de un hecho fundamental, porque prácticamente lo que hemos tenido en la región es un desconocimiento del nivel de los gastos, de la forma como se sitúan estos gastos y básicamente del tipo de políticas que se pueden generar alrededor de estos presupuestos militares. Entonces aquí hay un elemento muy fuerte de acuerdo y que va a implicar necesariamente elementos positivos para nuestros pueblos, que finalmente son los mandantes de un proceso de integración. Canciller, se habla de que un 70% se avanzó, pero hay un 30% que según sus propias palabras es complicado, es profundo, es difícil. Y uno de ellos tiene que ver justamente con la constatación de las medidas de confianza y la verificación. Este es un tema que Colombia no está cediendo todavía. Bueno, yo creo que más que la verificación donde también pudimos avanzar, o sea, pudimos ver cuáles son los elementos operativos que permitirían generar operativamente una verificación en terreno, que donde hubo un documento y hubo un acuerdo de los ministros de defensa y de los cancilleres. Creo que uno de los puntos donde hubo en realidad un estancamiento en el proceso de diálogo fue en el pedido de garantías plenas y formales. Es decir, que no solo sea una retórica alrededor de una tesis de no extraterritorialidad, que fue otro de los grandes logros de esta reunión. Bueno, no hemos aprobado porque no hay un documento de aprobación y no fue esa la dinámica de la reunión. Fue enfrentar una reunión franca y abierta con un conjunto de puntos. Va a tener una continuación esta reunión, pero hubo un consenso en los puntos y una declaración muy expresa tanto del canciller como del ministro de Defensa colombiano de no actuar bajo un concepto de extraterritorialidad. Pero entendamos bien lo que significa extraterritorialidad, porque esto es muy importante. Es la posibilidad de un país de intervenir en terceros países por motivos de seguridad. Es una rémora de la época Bush, es lo peor de la doctrina Bush. Con este argumento se intervino el justificativo de Colombia en Ecuador,
pero también fue el justificativo de una de las guerras más oprobiosas, que es la guerra de Irak, que sabemos nosotros. Exactamente. Ahora, usted ha puesto un punto que es sumamente importante, pero Colombia ha dicho que todavía no se ha firmado el acuerdo con Estados Unidos y que también quiere que este sea un elemento amplio, es decir, que Brasil presente las garantías plenas y la información transparente del acuerdo con Francia, que también Venezuela con Rusia. Es decir, que todo se vuelve más complejo. De acuerdo, no, pero porque yo creo que hay que situar cada cosa en su lugar. Estamos hablando de cosas absolutamente distintas. Yo creo que una de las riquezas de la reunión fue separar esto, el trigo de la paja. Saber identificar que un acuerdo militar de forma de disuasión o la compra de armas puede estar perfectamente, y así lo expresaron los cancilleres de Brasil y de Venezuela, puede estar absolutamente, y así lo ofrecieron en forma transparente, incluso en la página web de UNASUR, a un convenio que implica una cooperación militar, un uso de instalaciones, de al menos 7 instalaciones militares, que no está clarificado los mecanismos, por ejemplo, si van a tener inmunidad los soldados norteamericanos. Por el hecho de permanecer en un convenio militar. Entonces hay un conjunto de dudas legítimas que tiene la región, concretamente sobre los acuerdos que se van a suscribir, como usted bien hizo el matiz, todavía no están suscritos, están concluyendo el proceso de negociación, y eso fue esgrimido por la parte colombiana para no mostrar la letra pequeña de este tipo de acuerdos. Y ha pedido más tiempo entonces Colombia. Colombia no se ha negado, sino que pide más tiempo, sí, hasta tener ya listo el convenio. Un procesamiento interno, un procesamiento en su país, una verificación, un proceso de diálogo interno, y nos van a anunciar formalmente cómo ellos van a dilucidar estos aspectos en aras de ir construyendo un proceso de integración regional. Ecuador tiene una tarea que será significativa, porque en este momento Ecuador, la presencia pro tempore, tiene la decisión de los mandatarios y de los cancilleres y ministros de continuar con reuniones bilaterales hasta llegar a un consenso, es decir, que la responsabilidad la tiene Ecuador. Bueno, tiene una responsabilidad bastante grande. El momento que nosotros asumimos la presidencia pro tempore, siempre dijimos que es una responsabilidad bastante grande sobre un proceso de integración. Y nosotros estamos, creo que, a la altura de las circunstancias. El Ecuador, desde el 10 de agosto, apenas desde el 10 de agosto, ha logrado primero poner un tema en la mesa de discusión. Esto fue uno de los éxitos de la transmisión de mando en la sala capitular de San Agustín. Luego hubo una cumbre presidencial a nivel de los jefes de Estado en Bariloche el 28 de agosto, y los presidentes dieron un mandato muy claro, tanto a los cancilleres como a los ministros de defensa, de hacer una convocatoria máximo hasta el 15 de septiembre para darle continuidad a la creación de medidas de fomento y de confianza. Ha habido un éxito de la convocatoria, hubo la convocatoria, hubo un documento preparatorio y un documento base, ha habido un diálogo sustantivo. Evidentemente, estamos hablando de temas absolutamente graves y complejos, que tienen un tratamiento muy especial, digamos, dado que son temas sensibles en materia de seguridad. Estos temas tendrán que ser trasladados a una siguiente reunión, pero no está exento que nosotros podamos establecer reuniones o diálogos bilaterales que permitan allanar a un camino, y un camino muy claro, porque también a veces perdemos un poco los objetivos de todo esto. Lo que queremos nosotros para la región, y esta es una proyección de nuestros objetivos institucionales, es generar una zona de paz para la región, un territorio de paz. Ese es el objetivo final. Ese es el territorio final, y crear confianza mutua, crear solidaridad mutua, niveles de cooperación, y dedicarnos exclusivamente a enfrentar nuestras prioridades. ¿Dónde están las prioridades de un gobierno como el del gobierno de la Revolución Ciudadana? Enfrentar las prioridades de cumplir con las metas de desarrollo humano. Ahora, canciller, con esto se ha demostrado uno de los temores que tenía Colombia al inicio, cuando Colombia supo ya que Ecuador se hace cargo de la presidencia pro tempore, porque decía que Ecuador, al estar vinculado directamente con un tema tan complicado como fue la agresión colombiana, no podía llevar adelante la presidencia pro tempore, pero ahora se ha demostrado lo contrario. Así es, en primer lugar, y por otro lado, un tema que suele ser recurrente, digamos, en la forma como se enfrentan mediáticamente los temas de integración y los temas de la política exterior ecuatoriana.
Para nosotros, evidentemente, el problema colombiano merece especial atención, quizás una sobrecarga de atención en la medida que obliga a tener constantemente un sistema de monitoreo, información, seguimiento a lo que ocurre en el caso de Colombia, pero las relaciones exteriores del Ecuador son mucho más amplias, son mucho más extensas y mucho más propositivas. Por ejemplo, nosotros acabamos de tener un gabinete binacional con Chile. ¿En qué discutíamos en ese gabinete binacional? Cómo enfrentar mecanismos para enfrentar problemas de salud, de educación, de cooperación mixta en campos como el energético, cómo crear empresas binacionales, cómo enfrentar temas postergados en la realidad ecuatoriana como la exploración del gas del Golfo, cómo ir hacia medidas colaborativas en el manejo de presupuestos de defensa. En el mes de octubre vamos a ir a Rusia con el presidente, igualmente a formar un conjunto de instrumentos de cooperación bilateral en temas de financiamiento, cooperación, complementariedad energética. Estuvimos recientemente por invitación del canciller Celso Amorín en el Brasil. ¿Qué discutíamos ahí? ¿Cuáles podrían ser mecanismos de desgravación arancelaria para facilitar el comercio ecuatoriano? Vamos a tener próximamente un gabinete binacional en el mes de octubre con el Perú. ¿Qué vamos a tratar ahí? Temas de vecindad, problemas de infraestructura, ¿cómo podemos hacer para desbloquear cosas? El trabajo de la Cancillería, del Ministerio, es mucho más amplio que este tema de UNASUR. Que la relación con Colombia. Evidentemente, el espacio de UNASUR es un espacio fundamental en un proceso de integración como es la CAN, como es el proceso del ALBA, como es los procesos que se están generando en América Latina para enfrentar en base a la coordinación de nuestros pueblos una proyección de nuestro país y recuperar la dignidad en las relaciones internacionales, que es el objetivo central. Canciller, se habló también esta oportunidad de que existirán mecanismos voluntarios para visitar las bases militares. ¿Cómo se podría instrumentalizar esto? Bueno, aquí básicamente a través de los mecanismos de verificación, donde hubo acuerdo. Por ejemplo, esto fue uno de los aspectos positivos de la reunión de hoy. Si bien existieron puntos de quiebre, de ruptura, como tiene que ser en las reuniones multilaterales, porque lo peor que puede haber es una hipocresía. Es decir, soslayar las diferencias que existen entre los países en temas tan importantes como la doctrina de seguridad alrededor de los temas de defensa. Yo creo que es positivo para la región que se evidencien las diferencias, que sepamos que, por ejemplo, 11 países tienen acuerdos y hay un país con el cual tenemos marcadas divergencias y que eso salga a la luz pública, que no escondamos nuestras diferencias y que más bien a partir de esas diferencias creemos un razonamiento y una metodología para enfrentar si es que en realidad tenemos una vocación integracionista. Finalmente, en el caso concreto, todos los mecanismos de verificación fueron aceptados y acordados. Finalmente, Canciller, entonces digamos que esta cumbre de UNASUR aquí en Quito tuvo avances significativos, pero también existen muchos temas o temas graves y grandes que no se pueden todavía concluir. Así es, yo creo que usted lo ha resumido muy bien. Yo creo que hay un fortalecimiento de un órgano multilateral, hay una presencia y una confianza a la presidencia pro tempore de UNASUR. Fíjese que no hay ningún documento resolutivo. O sea, ya en blanco y negro no tenemos ningún documento resolutivo. Yo creo que en este caso del tratamiento del que hicimos hoy es bastante acertado. Y le dieron la confianza a la presidencia pro tempore de que haga la explicación y de que haga el lanzamiento mediático de lo que había sido la cumbre. O sea, los países le dieron plena confianza a la presidencia pro tempore, tanto al ministro de Defensa como al canciller, para que hable a nombre de los 12 países, incluyendo Colombia. Entonces, su reunión con el canciller Bermúdez en la ONU va a ser o tiene más significación ahora que antes. Nuevamente, yo creo que hay que poner en perspectiva, nosotros tenemos un rompimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, hay un contexto donde el Ecuador ha planteado un conjunto de requisitos para el restablecimiento de estas relaciones. El ejercicio que vamos a hacer en la ONU es explorar los inicios de un diálogo sustantivo. Yo creo que no hay que generarse falsas expectativas en este momento. Yo creo que hay que ser muy cautos alrededor de la relación bilateral con Colombia y creo que lo que vamos a enfrentar nosotros es desde un plano propositivo, desde una voluntad política de nuestros gobernantes. Hay un mandato muy claro, en mi caso, yo soy el canciller del Ecuador, mi presidente es el presidente Rafael Correa, él es el quien decide la política exterior del Ecuador, yo tengo que ejecutarle, el presidente ha sido bastante claro, vamos a ir avanzando en explorar un inicio de diálogo con Colombia, pero evidentemente un diálogo que no implica alienación. ¿Qué significa alienación? Desconocer todos los procesos y el por qué nosotros rompimos relaciones diplomáticas con Colombia. Y nosotros rompimos relaciones diplomáticas con Colombia porque hubo un bombardeo a nuestro territorio.
territorio. Y la sociedad ecuatoriana no puede olvidarse de ese hecho. A partir de ahí hay que reconstruir una relación. Gracias, canciller, muy gentil, muy amable. El canciller de la República del Ecuador, doctor Fander Falconi, haciendo esta evaluación tan necesaria e importante respecto a este encuentro de los cancilleres y ministros de defensa de UNASUR, aquí en la capital ecuatoriana. Con este programa especial hemos querido contribuir al conocimiento del ciudadano común sobre este importante y delicado tema, en el cual viene trabajando decididamente el gobierno ecuatoriano a través de la presidencia pro tempore del Grupo de Países de la UNASUR, en pos del fortalecimiento de la paz en la región, lo cual ciertamente podrá ser posible si de por medio prima la sinceridad y la transparencia. Muchas gracias por permanecer semana a semana junto a nosotros. Los esperamos en 7 días en una nueva cita con El Ciudadano TV. Pásela bien.